Voy a presentar la estructura de las n capas en la programación. Por lo tanto, para crear la estructura de n capas es necesario tener instalado, bueno, es uno de los requisitos, tener instalado el Visual Studio 2010. En este caso vamos a hacer ese caso práctico. En este ejecutamos el Visual Studio, nuevo proyecto, y acá seleccionamos proyecto. ¿De qué manera podemos acceder? Otros tipos, solución, acá ingresamos n capas y también creamos una carpeta, lo ponemos en proyectos n capas. Y aceptar. Entonces agregamos las 4 capas: capa de presentación, capa de negocios, capa de acceso de datos y capa de entidades. Seleccionamos anticlip, presionamos anticlip, agregar nuevo proyecto, escribimos capa presentación. Presentación quiere decir es los formularios donde van a estar toda la información, nada más. Ahora, si nos damos cuenta que no nos está visualizando el proyecto, por lo tanto tenemos que agregar de esta manera: agregar nuevo proyecto por la opción archivo. Ahora sí creamos biblioteca de clases, capa de datos, y acá nos está mostrando la solución o el proyecto, la cantidad de proyectos que tiene esta solución. Capa de datos, ingresamos también, creamos la capa de negocio, capa de entidades, capa de negocio, la capa de entidades, y son las entidades que va a tener los objetos. Entidades. Bien, una vez acá creada, guardamos cambios, creada todas las capas, es necesario explicarles de qué manera está funcionando esta estructura. Entonces, este es el servidor, por lo tanto la capa de presentación es donde el usuario está interactuando, y esto es donde la capa de datos accede con el servidor, y este es un puente de cómo se puede acceder de capa de presentación y también la capa de datos. Por lo tanto, para hacer de esta forma es necesario ejecutar o generar un DEL, que ahí dentro de ese DEL está todos sus archivos de lo que tiene cada capa. Entonces, si bien sabemos que la capa de presentación está interactuando con negocios y la capa de negocios está interactuando con acceso de datos, y entonces la capa de entidad va a interactuar con las 3 capas. ¿Por qué con las 3 capas? Que al momento de hacer la presentación, por ejemplo, tú tienes el momento de iniciar sesión, un usuario y una contraseña. En mi capa de entidades va a estar el usuario y la contraseña. Por lo tanto, yo necesito enviar este usuario y la contraseña a la capa de negocios. Capa de negocios envía acceso de datos, y acceso de datos me devuelve esa respuesta si es verdadero o falso. Por eso es necesario que interactúe con estas 3 capas. Ahora, para que de esta forma se pueda hacer mediante este ejemplo, mediante este caso, es necesariamente generar. Y generar. Bien, una vez generado, por ejemplo, queremos acceder al usuario. Cambiamos de nombre. Para no equivocarnos, ingresamos usuario, capa de datos. Acá también podemos cambiar usuario, capa entidades.
acá usuario, capa de negocios, de esa manera. Y acá pues cambiamos el nombre del formulario, ingresamos usuario, PRM usuario. Una vez creado esto, entonces es necesario, sabemos que esto interactúa con el servidor. Acá van a estar toda la conexión al servidor. Pueden estar los procedimientos, las consultas de esta manera. Este es un caso práctico que después voy a pasar la opción para que puedan descargarlo. Las entidades, estamos hablando de las entidades. ¿De qué entidades? Es lo que tiene los objetos. Ya está. Las entidades, acá están todas las entidades. Por ejemplo, ¿qué tiene habitación? El tipo de habitación, la habitación, clientes. Y esto es lo que me permite enviar los datos, los registros, para que se pueda almacenar. Ahora, la capa de negocios, que viene a ser la interacción de lo que tiene. De interacción, ¿se dan cuenta? Pero también es necesario la capa de entidades. Pero para ello, una vez generado la capa de datos, ¿qué necesita? Agregar una referencia. ¿Cuál referencia? La capa de entidades. Agregamos la capa de entidades. La capa de entidades necesita una referencia de la demás capa. No. La capa de negocio necesita otra referencia de capa, sí, de entidades. Entidades. ¿Por qué entidades? Porque entidades, esto es lo que yo necesito. Toda su entidad de mantenimiento, bueno, puede ser una habitación, cualquier otro. Y también necesito de datos, porque estoy enviando toda la información a datos para que pueda procesar. Y presentación, necesito también la capa de negocios y la capa de negocios y también la capa de entidades. Entonces de esta manera ya podemos programar. Ahora, pero de qué manera me convence de que realmente está llamando todas sus clases de cada capa. Entonces importamos import entidades, import negocios, así de esa manera. Usuario, ¿qué necesito? Import entidades, porque puede ser usuario, contraseña, import datos, porque estoy enviando a datos del usuario y la contraseña. Entidades no. En usuario sí también necesito. ¿Qué necesito? Import entidades. Entonces de esa manera es como trabajan los tres capas. Bueno, existen N capas que también mayormente esta es una estructura mejor para ordenar el código que al momento de crear una aplicación. Bien, eso ha sido todo. Después de haber comprendido esto, yo les sugiero que realicen y lo comprendan bien para que de esa forma ustedes empiecen a programar utilizando mediante la estructura de N capas. Muy bien, gracias, eso ha sido todo.